Este curso se va a desarrollar a lo largo de 3 sesiones. La primera sesión es el día de hoy y la siguiente semana, el próximo jueves, también va a ser la sesión número 2 y así el subsiguiente, la sesión número 3. El temario que se ha considerado para este curso considera los siguientes puntos, ¿no? Vamos a ver en esta primera sesión todo lo relacionado a los proyectos en el marco de Invierte P, porque este tipo de proyectos un, son promovidos, financiados principalmente por el ámbito público, ¿no? Es decir, dentro del proceso de inversión pública. Y en ese sentido también vamos a hablar sobre la preinversión de estos tipos de proyectos. Es importante conocer esto porque nos va a dar alcance sobre algunos aspectos importantes que se deben de considerar ya al momento de la elaboración del expediente técnico. Siempre debemos de tener presente que un expediente técnico es un instrumento de inversión, ¿no? Y para llegar a ese punto ha pasado necesariamente por un estudio de preinversión. Esto indistinto si es en el marco de la inversión pública o de la inversión privada. Eso va a darse siempre. En la segunda sesión vamos a hablar ya sobre los estudios específicos y también los generales que forman parte del expediente técnico. Todo expediente técnico va a estar constituido por un grupo de estudios y luego, resultado de estos, va a generarse el expediente técnico propiamente dicho, donde está conformado la memoria descriptiva, las especificaciones técnicas y demás aspectos que lo vamos a ver en la sesión número 3. Entonces, vamos a ir avanzando. En cuanto a los proyectos enmarcados dentro de la inversión pública, eh, un aspecto relevante que debemos de tener en cuenta es a qué llamamos proyecto o qué consideramos como proyecto. En todos los casos, ¿ya? Vamos a entender como proyecto a un conjunto sistematizado, organizado y secuenciado de actividades que van a estar orientadas a resolver una situación problemática. Ojo, el proyecto va a buscar resolver una situación problemática, no el problema. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que el proyecto va a atender, ¿no? O se va a orientar principalmente a resolver las causas que generan el problema. Por eso se habla de una situación problemática. La situación problemática está generada por causas. Ahora, ¿por qué mencionamos esto? Porque cuando elabores tú el expediente técnico, tienes que asegurarte que todas esas causas que se han identificado tienen que quedar superadas. No puede quedar ninguna como remanente, porque básicamente lo que se entiende es que el problema existe porque las causas lo alimentan. Las causas son las que generan las condiciones favorables para que el problema exista. Si yo soluciono todas las causas, obviamente el problema va a dejar de existir, ¿no? Porque no va a tener, pues, fuente de generación, ¿no? Y por lo tanto, va a desaparecer. Pero si yo no he analizado bien y he dejado flotando o he dejado escapados algunas causas, ese problema no va a ser resuelto porque van a existir todavía causas que van a permitir que persiste el problema. Entonces, el proyecto siempre va a orientarse en ese sentido. Pero además de eso, y esto también es relevante en los expedientes técnicos, el proyecto va a estar circunscrito siempre a un espacio, a un territorio y a un periodo de tiempo. En otras palabras, el proyecto va a estar claramente ubicado, ¿no? Se va a conocer en qué localidad o localidades, qué actividades y en qué periodo de tiempo se va a ejecutar. Esto va a ser fundamental porque
En muchas oportunidades esto va a determinar la idoneidad de toda la propuesta. Y obviamente, como se entiende, un proyecto tiene un ciclo de vida, ¿no? Es decir, tiene una serie de procesos, una serie de situaciones que se van desarrollando una a continuación de la otra. Y es importante que éstas se desarrollen en ese sentido porque de esa forma se garantiza que puedan generar condiciones para la solución del problema. Otra forma no va a existir, ¿no? Ahora, dentro de nuestro esquema de inversión pública vigente desde el 2017, nosotros tenemos algunas adecuaciones importantes. Primero, tenemos una fase que desencadena todo el proceso que se denomina programación multianual de inversiones. Es la fase en la cual se va a plantear el proyecto en general, es decir, del proyecto que va a tener toda una duración determinada. Cuánto va a durar, dónde se va a realizar, qué actividades principales se van a considerar, así como también cuál es el presupuesto estimado que se va a disponer, ¿no? Y algunos costos especiales o algunos costos adicionales que van a estar vinculados a garantizar que el proyecto se ejecute. Luego tenemos ya la unidad formuladora, que es la encargada, pues en la fase donde se va a generar todo el proceso de preinversión. Es decir, vamos a disponer nosotros o vamos a definir nosotros las características, actividades generales que se va a implementar para ejecutar el proyecto. Y se va a caracterizar fundamentalmente porque vamos a dar el diseño general de todo el proyecto. Vamos a indicar qué actividades o qué componentes va a tener el proyecto, cuáles van a ser los costos aproximados que se va a requerir para que el proyecto se genere totalmente, cuáles son los plazos eh, aproximados para el proyecto. Ojo, hablamos del proyecto, es decir, hablamos de los diferentes momentos que va a requerir esta intervención. No estamos hablando de un momento, no estamos hablando solo de un instrumento, es decir, no hablamos del estudio de preinversión, no hablamos todavía acá del estudio de inversión. Estamos hablando del proyecto en general. Entonces, en esta fase de la unidad de la formulación y evaluación, la entidad o el órgano que va a conducirlo se denomina unidad formuladora. Y es en esta fase que se va a describir toda la estructura general del proyecto y se van a utilizar instrumentos específicos, ¿no? Las denominadas fichas, ¿ya? Y es una fase determinante porque acá le vamos a dar nosotros, por decirlo de alguna forma, el marco dentro del cual el proyecto va a poder eh, moverse, digamos, ¿no? Es decir, si nosotros acá decimos que el presupuesto va a ser de 1 millón, 2 millones, un monto cercano a eso va a ser el tope que podríamos considerar nosotros, dado una eventualidad que nos exija algo más de presupuesto o algo más de tiempo también. Pero ya nosotros no podríamos, ¿no? Escapar a estos límites, a estos márgenes, sin que tengamos que cometer algún incumplimiento normativo. Ahora bien, una vez generado todo este proceso, se sigue con el siguiente proceso, que es el de ejecución. Es en este proceso donde el instrumento de preinversión, es decir, el estudio de preinversión, la ficha o como queramos llamarlo, va a pasar a convertirse en algo más específico. Y ese algo más específico va a ser denominado como instrumento de inversión y lo vamos a conocer en líneas generales como expediente técnico del proyecto. Ojo,
Estamos hablando de un expediente técnico de todo el proyecto, no solamente de un componente que puede ser infraestructura, ¿ya? Esta fase es conducida por un órgano denominado en líneas generales Unidad Ejecutora de Inversiones. Se denomina así porque en esta fase de ejecución, todo lo que se había planteado a nivel de preinversión se va a materializar para que se ejecute el gasto, es decir, se ejecute el presupuesto de modo tal que se genere todo el proyecto. El primer paso, entonces, en este esquema va a ser la elaboración del expediente técnico y después ya va a ser la ejecución financiera propiamente dicha. Y luego tenemos la cuarta fase en nuestro esquema de inversión, que es el funcionamiento. Es una fase ya en la cual se verifica que todo lo que se ha planteado, todo lo que se ha generado con el proyecto, efectivamente siga funcionando, ¿no? Al 100%, tanto en cantidad como en calidad. Y esto ya está conducido por la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del Estado, que es la entidad rectora de la inversión pública. Y ahí recién se va a cumplir el ciclo del proyecto. Entonces, cuando nosotros hablamos de la elaboración de un expediente técnico, estamos contextualizando nuestra tarea, ¿no?, de elaborar este documento dentro de esta fase, ¿no?, dentro de la fase de la ejecución. Básicamente o principalmente lo estamos considerando dentro de este primer momento, ¿no? Acá estará la elaboración del expediente técnico. Y luego ya viene todo el proceso de ejecución del gasto. Eso ya lo hemos comentado. Entonces, como les manifestaba, en esta fase de ejecución es donde se va a elaborar el expediente técnico. Ahora, si esto fuese en la inversión privada, igual, para que se pueda ejecutar un proyecto tiene que haber un documento técnico de inversión, ya no de preinversión, sino de inversión. ¿Por qué se le llama documento de inversión? Porque nos va a indicar exactamente en qué rubros, en qué aspectos, qué insumos, qué cantidad de insumos, a qué costo, etcétera, qué periodo de tiempo va a corresponder a cada una de las actividades, a cada uno de los recursos que se requieren, ¿no? Y va a ser preciso. Es decir, si va a gastar 5.000 soles en contratar ese monto, se va a buscar tomar los servicios de un reúna los criterios que se ha considerado, pero que tenga esa disposición de participar en el proyecto a ese monto. ¿Ya? Siempre así. En todos los proyectos, siempre documento de inversión, que denominar como expediente técnico. Ya vamos a ver en unos instantes qué otras características. Ahora, dentro del sistema de inversión, nosotros vamos a encontrar dos de inversiones. Las inversiones PIB o PIB. Básicamente, ¿en qué se diferencian? Que las primeras, las inversiones, eh, van a tener toda un área importante, además van a intervenir sobre algo denominado unidad productora y van a generar una serie de capitales, físico, humano, natural, intelectual. Estar orientada a resolver un problema y sus causas. Esa es la otra. Vas a resolver un problema más las causas que lo generan. Y la otro tipo es las inversiones, como su mismo nombre lo opuesto, ¿no? En otras palabras, van
atender un aspecto puntual, atienden toda una situación problemática, atienden un elemento específico como activo estratégico. Además de eso, estas no pasan por el ciclo de inversión, no pasan por lo que hemos comentado anteriormente, de unidad formuladora y todo eso, ¿no? Estas simplemente se comunican la necesidad y justificándolo apropiadamente, y de ahí se procede ya a la ejecución del gasto. Versiones no PIB, estas no todo un conjunto de elementos, sino sobre uno mismo, un único o algunos pocos elementos importantes. Este es el esquema de asignación o de el Estado peruano. Eh, las propuestas que están en la parte superior, B1, B3, etcétera, son el orden que se va a considerar para la asignación de puestos. Siempre se va a asignar primero para los proyectos que ya están en fase de... Porque eso significa que ni bien se logre o se alcance la liquidación, esta infraestructura de la población, ¿no? Por eso es que se le brinda primera atención. Luego vienen las inversiones que están en ejecución física en el tercero, segundo, recién viene las inversiones que están en ejecución física y que hayan 3 años. Luego vienen las inversiones que no ejecución física, es decir, que no tienen momento. En esos casos, ya se va a considerar en la prelación 7-8 la asignación de presupuesto. Entonces, esa va a ser la prelación que se va a considerar. Como habíamos mencionado en este ciclo de vida, sistema de inversión, se va a ir determinando el presupuesto del proyecto. Este tiene que tener ciertas características. La primera es que debe de alcanzar para la ejecución. Esa es la primera característica. La segunda característica debe de contemplar necesariamente cubrir gastos necesarios para que el proyecto se ejecute, licencias, autorizaciones, permisos, refrendos y demás. Y tercero es que se deben de orientar esfuerzos en buscar cumplir plazos establecidos. Bien, ahora vamos a hablar sobre la preinversión en proyectos productivos y sociales. Cuando hablamos de preinversión, siempre vamos a hablar sobre un en todo el proceso de inversión, básicamente haciendo un comparativo como la estructura, el armazón de una casa, es adquirido una vez que ya estamos comprometidos con la misma, lo que vamos a tener es que ser hábiles en asignar espacios, rutas, habitaciones, etc. Algo similar va a suceder en este aspecto. Una vez que se ha decidido o se ha definido la importancia de apoyar a cualquier sector, se tiene que ver a través de qué instrumento técnico se va a realizar el apoyo. En el caso específico de proyectos productivos sociales, la elaboración de los mismos está.
donde uno de los criterios relevantes que se va a tomar en cuenta va a ser el monto de inversión. Es decir, que el monto de inversión va a significar millones de los instrumentos o el instrumento que se debería de emplear para la ejecución del proyecto. Además, va a haber otro segundo elemento que es la complejidad. Sin embargo, la complejidad es todavía algo difícil de poder definir nosotros, ¿no? Y sobre todo preservar. Entonces, esos son los montos. Para determinar si está, se recomienda, si ustedes desean hacerlo, aunque es lo mejor para evitar que sean sorprendidos, van a correr este test de riesgo, que es el anexo 10 de InvierteP, donde ustedes van a encontrar una serie de preguntas, 13 para ser exactos, y cada una con una respuesta, y cada respuesta con una puntuación positiva o negativa. Oh, perdón, positiva, entera o decimal. Y de acuerdo a lo que se vaya respondiendo, se va a determinar, ¿no?, un puntaje. Este puntaje se va a corroborar con los rangos de puntajes y de ahí recién se va a generar ya toda la propuesta en específico. Esta es la matriz de clasificación. Se considera tanto el presupuesto como también la complejidad. Recuerden que la complejidad va a estar vinculada a la necesidad de varios estudios. Hay veces que los especialistas que van a ser tu jurado, hacer tu tesis, tampoco tienen conocimiento. Otro aspecto importante a considerar es que se haya conducido el proceso de preinversión a través del instrumento apropiado, que pueden ser una de estas fichas, ¿no? La ficha general, la 6A, o la ficha, o perdón, la ficha simplificada, la 6A, o la ficha general, la 6B, o en su defecto, la ficha técnica estándar que ha sido emitida por la entidad sectorial, ¿no?, y que tiene sus características. Otro aspecto importante es que en el proyecto se tiene que haber descrito la cadena productiva. Es más, a partir de la descripción de la cadena productiva, se debió haber establecido los criterios o las características del sistema para definir cuáles son los cuellos de botella de esta cadena. Un aspecto importante sobre la cadena productiva es que, más allá de todas las definiciones que nosotros podamos encontrar, la cadena productiva siempre va a girar en torno al mercado. Entonces, eso siempre va a ser importante, ¿no? Ahora, para el caso de la inversión pública, así como también de la inversión privada, se va a tener en cuenta adicionalmente que esta cadena productiva esté vinculada a ciertos, ¿cómo diríamos? A ciertos esquemas que garanticen que las innovaciones o las acciones que vamos a establecer tengan un respaldo o tengan una orientación. En cuanto a la población objetivo, ya si hablamos en específico o si empezamos a tocar el tema de expedientes técnicos, la población objetivo tiene que ser la mayor posible, ¿ya? El proyecto tiene que buscar siempre beneficiar a la mayor cantidad de personas. Este es en la inversión pública, ¿ya?
En la inversión pública, el Estado no discrimina, no dice, a ti sí te apoyo, a ti no, a ti te dejo pasar por el puente que construí, tú busca tu propio puente, arma tu propio puente, lo que sea, ¿no? Sino que el puente que se ha construido, que brinde un servicio a la población, lo va a hacer con todos. No toda la población va a poder acceder a ese servicio. Ahora, eso en cuanto a la población. En cuanto al esquema de elementos que debe de considerarse para que la propuesta sea exitosa, el Estado ha definido ya algunos de estos, ¿no? Un aspecto importante que debemos de considerar nosotros es que cuando hablamos de proyectos productivos dentro del marco del Estado, vamos a hablar principalmente de intervenciones que van a enfocar sus esfuerzos en el desarrollo de capacidades a través de eventos, ¿no? De compartir ideas, criterios, procesos, procedimientos, etcétera. No va a centrarse en bienes, eso es en el marco de la inversión pública en proyectos productivos. Va a centrarse en el desarrollo de capacidades. Y dentro de ese esquema, ¿no? De la orientación de estos estudios hacia lo que es desarrollo de capacidades, nosotros vamos a encontrar que obligatoriamente se van a generar algunos componentes dentro de la estructura del proyecto. Uno de esos componentes va a estar orientado a la asistencia técnica individualizada, ¿no? El otro va a estar orientado hacia la capacitación y entrenamiento a través de eventos o estrategias de carácter grupal, charlas, talleres, cursos y demás. Luego va a haber otra orientación de actividades hacia lo que es la articulación de mercados y finalmente de transformación y comercialización básica, pero ¿no? Va principalmente lo que es presentación final del producto. ¿Ok? Y en cada uno de estos, como se entiende, se van a ir generando subactividades. Estos son algunos de los activos estratégicos que ustedes podrían encontrar en el marco de los proyectos productivos, cualquiera de estos o varios de estos, ¿no? Es más, esos son los activos estratégicos que la entidad sectorial ha considerado como los recurrentes en estas propuestas, ¿ya? Hay equipamiento, ¿no? Asistencia técnica, módulos demostrativos. Hay infraestructura que puede ir desde empacadoras hasta equipos para el beneficio, viveros y demás. También existe un componente relacionado a los vehículos, principalmente a motocicletas, ¿no? Y de ahí viene ya todo el componente de servicios, ¿no? Que son intangibles, capacitación, entrenamiento, curso, taller, etc. ¿No? Este es el esquema de estructura de los costos del proyecto recomendado por Invierte P. ¿Qué quiere decir esto? Que Invierte P nos exhorta a tener en cuenta esa, esa distribución para garantizar una buena asignación de presupuesto per cápita beneficiario, ¿no? Es decir, que a cada uno de los beneficiarios le ha correspondido un monto ideal del presupuesto del proyecto. Pero eso no es limitante, por si acaso. ¿Qué quiere decir esto? Que
Si yo tengo un monto mayor, un porcentaje menor, no significa que la propuesta esté mal hecha, ¿ya? Simplemente hay que explicar, hay que sustentar por qué en lugar de llegar al 90%, está llegando solamente al 80%, 82%, pues. Ya, dentro de esta estructura de costos, en los costos indirectos, aparte de los gastos generales, la utilidad, el impuesto general a las ventas, van a existir otro rubro de costos que son denominados otros costos, ¿no? Gestión del proyecto, elaboración del expediente, el proceso de supervisión, el proceso de liquidación, eh, la elaboración de un estudio de línea de base y así sucesivamente. Todos esos van a tener que ser considerados. Una recomendación general que se brinda es que se busque generar estos tres atributos en todo proyecto en la fase de preinversión para que puedan acceder más fácilmente a lo que es la viabilidad. Primero tenemos que el proyecto tiene que estar orientado al cierre de una brecha, es decir, que vamos a generar el proyecto para satisfacer la demanda de la población por acceder a un determinado servicio. El segundo criterio es que nosotros hayamos considerado incorporar como beneficiarios del proyecto a la mayor cantidad de integrantes de la comunidad. Y finalmente, el tercer punto está relacionado a establecer claramente una estrategia que garantice que todo lo que se ha planteado con el proyecto efectivamente se pueda ejecutar a lo largo de 10 años. ¿Eh? Ahora vamos a ver rápidamente algunas generalidades de estos tipos de proyectos. Un aspecto importante que debemos de tener en claro es que estos proyectos no focalizan su atención en generación de infraestructura, perdón, en generación de infraestructura y equipo mobiliario grande. Básicamente, estos se orientan a generar o a acceder a ciertos beneficios y trasladarlos para que sean empleados por otros actores productivos. Eso podría ser algo similar. Además de eso, estos proyectos se van a caracterizar también porque no van a, o porque todos estos van a considerar siempre como agente gravitante a los beneficiarios. Si ellos no asisten a un evento, el evento no se puede dar por realizado, porque el evento estaba orientado hacia ellos. En cuanto a los proyectos productivos, ya hemos dicho, se va a buscar generar asistencia, apoyo, y va a buscar también dinamizar la economía local. Es decir, va a buscar empezar a contribuir. El proyecto productivo se caracteriza entonces básicamente por estar o por contener un alto volumen. El proyecto social, por su parte, se orienta básicamente a transferir recursos y subsidios e incluso que estos sean de carácter no reembolsable. Entonces, yo soy parte de la propuesta y me dicen que me encargue de cierta cama en retiro de agua y hay un movimiento telúrico, qué sé yo, que hace que se desborde el agua. Entonces, el proyecto social se va a enfrascar siempre en transferir recursos y subsidios. Les transfiere, es decir, les entrega el dominio y la titularidad también en un determinado momento. Es por ello que va a generar beneficios, principalmente de carácter social, y va a contribuir siempre a la reducción de la pobreza. En cuanto al objetivo, en el caso de proyectos productivos, el objetivo siempre va a estar relacionado con el acceso de los beneficiarios
a los servicios de apoyo. Y en el caso de proyectos sociales, ahora, en cuanto al eje central de la intervención, en el caso de proyectos productivos, el eje central va a ser la cadena y también los beneficiarios. En el caso de proyecto social, ahí la identificación es mucho más sencilla, ¿no? La población vulnerable va a estar definida por el porcentaje de variedad, digamos que ya está. Estos proyectos van a orientarse siempre a aliviar la pobreza o contribuir al desarrollo de una población X. Generalmente es en la parte inferior, que es, en este caso, el criterio que se viene utilizando es la extensión de predios y si estos tienen o no este recurso hídrico a disponibilidad. En ese sentido, vamos a considerar una extensión del tiempo. Entonces, el criterio que se define para segmentar a los beneficiarios va a ser este cobro o esta valorización de la unidad de producción en UITs. Luego, es importante que nosotros tengamos conocimiento de cuáles son los servicios de apoyo que el Estado brinda. Esto, si bien es cierto, no para incorporarlo, pero sí nos puede servir para adecuar algunos instrumentos propios. En el caso de proyectos productivos, las principales intereses son estas de investigación de necesidades, asociatividad, organización y gestión del riego. En el caso de las poblaciones vulnerables, que es el objeto de intervención de este tipo de proyectos sociales o de seguridad alimentaria, los componentes van a ser los siguientes. Una asignación de bienes estratégicos o de recursos estratégicos. Luego va a ser eh, van a fortalecer la asociatividad. Después también van a considerar acciones para fortalecer las actividades, competencias, mensajes de la entidad, pero es importante que cada uno de nosotros esté atento a estas modificaciones. Y finalmente, tenemos la estructura de estos componentes de inversión, ¿no? Ya lo hemos visto hace unos instantes. Está, pues, distintos elementos que van a ir contribuyendo a la generación del instrumento de preinversión. En el caso de los proyectos sociales, ¿no? También algo así. Cuando hablamos nosotros de inversión pública, muchas veces nos encontramos con que esta unidad productora no ha modernizado mucho el proceso de producción y sigue llevándose en el mismo sentido. Además, aparte de que hay una serie de tecnologías, una serie de aplicativos, etc. Ahora, en el proyecto siempre vamos a comprenderlo nosotros mejor, entendiendo que vamos a trasladarle a los beneficiarios activos estratégicos. En este contexto, ¿no? Estos activos estratégicos pueden ser equipamientos de la ciudad, estudios, instrumentos, herramientas, personal técnico y también los buses. Ahora, estos
activos estratégicos que ustedes generan para la universidad son importantes. Porque fíjense, nosotros vamos a hablar de la elaboración de un expediente técnico, ¿no? Para el mismo instante, para la misma fecha, y nosotros tenemos que considerar en ese sentido todo el conjunto de acciones financieras y técnicas que se va a desarrollar. Además de eso, que el residente va a ser quien eh, valore, quien evalúe el trabajo que vienes a hacer. En ese sentido, para iniciar este proceso, lo que se va a requerir siempre es que la unidad ejecutora de inversiones y su responsable estén designados. Después, se va a considerar, ¿no?, que el expediente técnico debe de enmarcarse dentro de ciertos ámbitos jurisdiccionales. Bien. Entonces, llegamos a lo que es un expediente técnico. De esto ya habíamos comentado al principio, ¿no? El expediente técnico siempre va a ser un conjunto de documentos que va a tener características técnicas y económicas y que básicamente nos va a permitir elaborar una propuesta sumamente puntual. ¿Ya? Lo que sí debemos de tener claro es que el expediente técnico, como es instrumento de inversión, tiene detallado todos los aspectos y todos los procesos que se van a generar. Estas son algunas de las consideraciones que tienen que tener en cuenta ustedes cuando inicien la elaboración de un expediente técnico en el marco de la inversión pública. ¿Ya? Luego que el documento que lo ha declarado viable no sea muy antiguo, ¿no? O en todo caso que su antigüedad no supere los 3 años. Después está toda la documentación que se ha generado a través de la participación en el proceso concursal. Después, ¿cuál es la pertinencia y oportunidad del plan de elaborar el plan de negocios? Como les decía, no tiene sentido que tú elabores un estudio, ¿no? Y que el estudio no sea aplicable por factores climáticos. Estos son algunos de los aspectos de atención más relevantes que se va a tener, ¿no? Primero tenemos que verificar todas las condiciones en el terreno para ver que si estas tienen excesivos baches y cosas así, ¿no? Segundo es la existencia del instrumento de evaluación de riesgos ante desastres naturales. Tercero es la omisión y errores de estudios de ingeniería, es decir, ya no se cabe exactamente que tu auto se malore a media distancia y digas, no, se acabó la gasolina. Luego tenemos todo lo relacionado a las omisiones, errores, a cualquier evento no deseado que haya sucedido dentro de otro evento de intervención. Igualmente, que estos estudios o puedan acercarse lo más posible. Y además, estos estudios tienen que estar completos. Nosotros tenemos que conocer qué tipo de información requieren en cada estudio. Igualmente, eh, se va desarrollando, ¿no? Este es un esquema de la articulación que nosotros debemos de tener en cuenta para programar o para elaborar nuestro expediente técnico, ¿no? El alcance, que es todo ese círculo, nos indica que las diferentes actividades marchen de forma conjunta. Luego está el ciclo de presupuesto. Cada entidad tiene su propio ciclo. No se vayan extrañar, no se vayan a confundir cuando no sucede en ese sentido. Luego está el periodo de estiaje, ¿no? En el cual nosotros vamos a considerar todos los momentos, las fases del ciclo presupuestal. Empezando en la programación, luego siguiendo la formulación, aprobación, cierre y demás.
Un aspecto relevante que van a considerar ustedes es lo relacionado a los costos y a los plazos. ¿No? Siempre hay que considerar que la adquisición o la incorporación de algún recurso proveniente del presupuesto del proyecto va a requerir sus plazos. No es como que lo solicito ahora mismo y mañana me dan, ¿no? Usted tiene que pasar por una serie de dependencias donde se va a ir estructurando mejor. En el ciclo presupuestal siempre consideren ustedes que es importante haber comunicado de forma oportuna eh, la solicitud para la asignación de este presupuesto y en líneas generales para todos. Igualmente, el factor tiempo, ¿no? Se tiene que realizar todos esos en un determinado lapso de tiempo. Otro criterio importante es la concepción técnica del expediente. Esta se refiere a que el presupuesto que se ha definido sea el suficiente para poder cubrir todas las actividades de esa actividad productiva y de alguna otra masa de daño, ¿no? Que pertenece a la misma persona. ¿Qué sucede si técnicamente no me queda más opción que cerrarlo como está? Entonces, va a ser importante que en este proceso nosotros dispongamos de etapas de formulación y evaluación para poder preservar muestras, preservar algunas situaciones. Igualmente, ¿no? Los recursos que están a disposición nuestra tienen básicamente tres grupos. Todo lo que son las proteínas, las grasas y los... En cuanto al equipo formulador, este tiene que ser multidisciplinario porque hay algunos estudios especiales que van a requerir la participación de un profesional. El equipo formulador puede comprender desde un jefe de laboratorio hasta un especialista en mantenimiento. Igualmente puede haber un sector ejecutivo, un especialista social, un especialista ambiental, un especialista cultural y así. La idea es que este equipo multidisciplinario pueda generar una propuesta más completa y que también se adapte mejor a las diferentes situaciones que se puedan presentar dentro de nuestro. Bien, sería todo en esta primera sesión. La siguiente sesión vamos a ver en qué consisten los estudios generales y los estudios específicos y también vamos a ir desarrollando ya la hoja de cálculo Excel. Y parte todo en esta oportunidad. Si hubiesen consultas, quedo atento. Bien, creo que no hay preguntas. Muchas gracias por su atención. Muy buenas noches con todos. Permiso.